Buenas, mi nombre es Lautaro, soy profesor de filosofía y en este video les voy a comentar por qué para mí Sócrates fue el filósofo más importante de toda la historia. Antes que nada hay que hablar un poquitito sobre la vida de Sócrates. Sócrates nació en Atenas más o menos en el siglo V a.C. Fue hijo de Sofronisco, un escultor, y de Fenareta, una partera muy reconocida en aquella época. Tenía una mujer y dos hijos. Su mujer se llamaba Jántipa o Jantipa y era muy reconocida por su mal humor. Tanto es así que hay una anécdota que cuenta que Sócrates estaba sentado a la puerta de su casa y vino Fenareta, abrió la puerta desde atrás y lo bañó desde atrás con orina. Y se dice que Sócrates, luego de sentir esa sensación, lo único que hizo fue respirar hondo y decir: antes de que cese el trueno, cae la lluvia. Para ir un poquito hacia el pensamiento de Sócrates, tenemos que remitirnos a una anécdota que es sobre Jenofonte, un amigo de Sócrates. Fue hacia el oráculo de Delfos, el oráculo, el lugar donde se comunicaban con los dioses. El oráculo de Delfos estaba dedicado al dios Apolo. Y Jenofonte le pregunta al oráculo quién era la persona más sabia, con más sabiduría de todo Atenas. Y el oráculo le responde que Sócrates. Cuando Jenofonte vuelve hacia Atenas y le cuenta a Sócrates, Sócrates dice: ¿cómo? ¿Yo, la persona más sabia de toda Atenas? Si hay un montón de cosas que no conozco. Pero a la vez, Sócrates, muy creyente de los dioses de su época, no podía dudar en la veracidad de lo que le dijo Apolo. Entonces, Apolo no podía equivocarse según Sócrates. Entonces se puso a pensar: yo soy la persona más sabia según Apolo, pero sé que no sé un montón de cosas. Entonces quizás ahí radica mi sabiduría, en saber que no sé, en poder reconocer mi propia ignorancia. Y esto es lo que se conoce como la sabiduría socrática, poder reconocer nuestra propia ignorancia. Y de ahí viene la famosa frase: solo sé que no sé nada. Entonces, como el dios había hablado y había dicho que Sócrates era la persona más sabia, entonces sintió que tenía una misión que le había encomendado ese dios, que era hacer pensar y orientar hacia la verdad a las personas, a sus conciudadanos, digamos. ¿Y cómo hacía Sócrates para mejorar esa calidad espiritual de su ciudad? A través de un método que se conoce como el método socrático. Y el método socrático consta de dos partes. En primer lugar, la refutación. Para esto Sócrates usaba un tono irónico. Él decía: che, yo no sé tal cosa, ¿me podrías decir vos qué es lo que pensás al respecto? Entonces, cuando la otra persona le decía: y tal cosa significa tal cosa, entonces ahí Sócrates, a través de preguntas, lo refutaba. Le demostraba o le hacía ver que en realidad lo que pensaba, lo que decía pensar, no era lo que realmente pensaba, o que no conocía la verdad que decía saber. Entonces la otra persona se quedaba como en la nada, se quedaba sabiendo de que no sabía lo que decía saber. Entonces ahí empezaba la segunda etapa del método socrático, que es la mayéutica. La palabra mayéutica significa el arte de dar a luz. Entonces Sócrates decía que su tarea era ayudar a dar a luz a sus nuevas ideas a sus conciudadanos. Entonces él decía que su misión era similar a la de su madre, porque su madre ayudaba a dar a luz nuevas personas al mundo, y él, Sócrates, lo que hacía era ayudar a dar a luz nuevas ideas a las personas. Hay una anécdota que se encuentra en el diálogo Laques de Platón, donde Sócrates se encuentra con Laques, un general del ejército, y le dice: Laques, vos que estuviste toda la vida en el campo de batalla, tenés que saber lo que es la valentía. Y Laques le dice: obvio, sé lo que es la valentía. Ser valiente significa ir siempre hacia el frente, nunca retroceder, no tenerle miedo al enemigo, etc. Y Sócrates le dice: ah, sí, qué interesante. Es verdad, eso es ser valiente, pero ¿qué pasa si como estrategia se finge que retrocede, un ejército finge que retrocede para atacar al enemigo por otro flanco? Entonces Laques se da cuenta de lo que él creía saber, en realidad no era tan así, sino que la valentía también significaba otra cosa. Entonces eso es como un ejemplo del método socrático. A Sócrates lo terminan condenando a muerte
Y esto es algo que pasó en su época, pero que se puede repetir en cualquier otra época, me parece. Porque al poder no le gusta que la gente piense, y lo que hacía Sócrates era hacer pensar a la gente, pensar críticamente y poder reconocer y reflexionar su propio pensamiento y su propia ignorancia. Entonces a Sócrates lo llevan a juicio y lo encuentran culpable de 2 cargos: corromper a los jóvenes y inventar nuevos dioses. Entonces el jurado vota en su contra, lo condena culpable. Entonces le ofrecieron 4 posibles condenas. En primer lugar, el pago de fianza, pero Sócrates no tenía mucho dinero y no quería que sus amigos le ayuden a pagarlo, entonces la rechaza. El exilio, pero el exilio estaba mal visto en esa época. Si uno se exiliaba a otra ciudad, en esa ciudad a la que llegaba nunca iba a poder ser ciudadano, ni iba a tener los mismos derechos por la condición de extranjero. La cárcel, pero Sócrates en esa época tenía 70 años y no quería terminar el resto de su vida, el resto de sus días encerrado en una cárcel. Entonces él elige la última propuesta, digamos, que es la pena de muerte. Pero Sócrates elige la muerte porque para él la muerte es solamente una liberación. El alma está prisionera en el cuerpo, según Sócrates, entonces al morir el alma se libera, logra liberarse de esa prisión del cuerpo. Sócrates elige la muerte antes que dejar de filosofar. Entonces, ¿por qué fue el filósofo más importante de toda la historia? Porque empezó un camino, comenzó Sócrates una tradición milenaria orientada a la búsqueda de la verdad. Sócrates inventó, digamos, una manera de vivir, un estilo de vida, que es un estilo de vida orientado a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda del bien, a la búsqueda de la justicia, que después se lo retoma Platón y muchos otros filósofos posteriores. Pero Sócrates, no solamente con su pensamiento, sino con su acción, digamos, de preferir la muerte antes que poder zafar de eso, generó un cambio, un antes y un después en la historia de la filosofía y en la historia del mundo también. Porque Sócrates hasta hoy en día es un ejemplo de compromiso con las propias ideas y de compromiso con la búsqueda del bien y de compromiso con la búsqueda de la verdad. Sócrates hizo de su vida una verdadera acción filosófica, y sin Sócrates y sin sus decisiones y sin su pensamiento, hoy en día no habría filosofía tal como la conocemos. Por último, les voy a recomendar un libro que se llama Sócrates, es de Rodolfo Mondolfo, y se los recomiendo porque es corto, preciso y sencillo. Me gustaría saber qué piensan, así que los invito a escribir en los comentarios si para ustedes fue importante la tarea de Sócrates, su vida, digamos, lo que él hizo, y si es importante el pensamiento crítico de la sociedad y cómo generarlo también. Eso es interesante. Y si les gustó el contenido, pueden suscribirse al canal para enterarse de los próximos videos que vaya compartiendo. Saludos.